Ok. Bueno, estamos en la materia de modelos teóricos educativos. Mi nombre es Andrea Sala Zacarías, en el octavo semestre de licenciatura en Ciencias de la Educación, con el maestro Abimelech. Yo les quiero presentar un poco de la biografía de James Jake Russell, conocido también como Jacobo Russell. James Jacques fue un filósofo y escritores más destacados de la Ilustración. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1912. Fue filósofo huérfano de madre desde muy pequeño. Fue criado por su tía materna y padre, un modesto relojero. Sin haber recibido casi educación, trabajó como aprendiz en un notario y con un grabador de Malta, por lo que abandonó Ginebra en 1078. Fue un hombre adelantado a su época, pintó algunas de las obras más importantes del arte occidental, diseñó también los prototipos del helicóptero, el submarino y el tanque de guerra, además de estudiar la anatomía humana y de otros animales. Aunque este personaje, Rosa, tenía aportaciones en cuestión de autonomía humana, también tuvo muchas aportaciones en parte de la educación, los cuales que él consideraba que la educación como un camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Pero él se dio cuenta que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor, por lo cual Russell establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje, ajustados a las edades del educando, y pone en relieve que donde mejor aprende el niño a conocer los hombres es en la historia. El maestro debe enseñar realidades y solo realidades. Los grandes postulados en su teoría de la pedagogía son los siguientes. La educación debe centrarse más en el niño que en los adultos. Cuando estaba leyendo un poco de las aportaciones, se me vino un poco a la mente también como un poco del aprendizaje de María Montessori, que dejaba un poco en libertad a los niños para que ellos solos buscaran sus propios aprendizajes, como dicen, ensayo y error. También Reuser tenía como esta visión que decía que el niño debería ser el encargado de su propio aprendizaje, y en este caso nosotros como docentes teníamos que centrarnos más en el niño y menos en el adulto. ¿Por qué? Porque el niño es la iniciación del aprendizaje que va a representar como en un futuro en adulto. Como punto número 2, es importante estimular el deseo de aprender. Esto quiere decir que no porque se le deje como en cierta libertad, por así decirlo, tener una cierta estimulación, como nosotros como docentes el alumno, para que él tenga este deseo de aprender, o sea, con estimulación, de motivación, como lo hacemos día a día, bueno, como yo lo hago día a día con los alumnos, para que se interesen no solo en una materia, sino en realizar su propio aprendizaje. El número 3, la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera actos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Como lo decía, que él buscaba su propio aprendizaje, pero como nosotros vamos a ser un guía tanto como docentes o padres, tenemos que invitarlo a fortalecer sus valores que no puedan llegar a afectar su vida de adulto. Reuse descubrió propiamente en la infancia los derechos del niño. Recomienda la necesidad de comprender al niño. La naturaleza humana no es originalmente mala, por ello la primera educación debe ser negativa. Hay que enseñar los principios de la virtud y de la verdad, si no persevera el corazón del niño contra el error. La educación del niño debe surgir libre y sin desenvolvimiento de su ser y de sus propias aptitudes y de sus naturales tendencias, para tratar al alumno que debe tener en cuenta su edad, poniendo en su lugar y reteniendo en él. Reusser destaca que no se debe dar la lección verbal al alumno. Dar una lección verbal al alumno debe permitir que la experiencia sea la maestra. Asimismo, afirma que la única pasión pasión natural del hombre es el amor de sí mismo o amor propio.
el cual resulta útil y bueno, pues permite que realice sus deseos y los satisfaga. También comente que los niños son capaces de juicio, pues no tienen la verdadera memoria, retienen sonidos, figuras, sensaciones, rara vez ideas y más rara vez en sus enlaces. Todo su saber se queda en la sensación y no llega al entendimiento en su misma memoria. Es poco más perfecta que las otras facultades, pues que casi siempre es menester que vuelva a aprender. Cuando son grandes las cosas cuyas palabras aprendiendo siendo niños. Rousseau promugnaba la soberanía del pueblo que identificaba solamente como los varones. Su concepción sobre las mujeres puede concentrarse a partir de su trato educación femenina un libro que escribió llamado El Emilio, donde cuestionaba la igualdad que promulgaba, ya que solamente incluía a los varones. Les quiero compartir un poquito de un video cortito que dura 3 minutitos, en el cual resalta los puntos que había mencionado antes. Ya me dice si lo escuchan. Un autor que hizo muchísimas aportaciones, pero no solo a estas áreas, sino a muchas otras que vamos a ir viendo a lo largo de todo este video. Antes de iniciar, recuerden ¿Sí se escucha? seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejar su like, un comentario y no se olviden de suscribirse a Pedagogía MX. Juan Jacobo Rousseau, un educador suizo nacido en 1712, uno de los pedagogos más influyentes. Él consideraba la educación como el camino idóneo para formar personas libres, conscientes de sus derechos, de sus obligaciones, sus deberes. Como lo decía hace un momento, este autor es uno de los pedagogos más influyentes que han existido y las ideas de él, al igual que las de otros pedagogos y educadores, siguen vigentes hoy en día. Rousseau, la educación del niño debe comenzar desde el nacimiento. Debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, sus intereses y sus características particulares. En su pedagogía sí había una educación religiosa, es decir, que sus pensamientos no eran laicos. Uno de los puntos clave de la Juan Jacobo Rousseau es diferenciar la educación de los niños y de los adultos, ya que los objetivos, los contenidos y la metodología deben ser adaptados a la etapa de desarrollo de cada una de las personas, debido a que la educación debe ser gradual. Juan Jacobo Rousseau destaca que un aspecto importante que debe tener la educación es centrarse más en la práctica y en la experiencia, lejos de enfocarse en la transmisión de conocimientos. Es decir, el alumno va a aprender haciendo. Rousseau fue el primero que habló acerca de los periodos de aprendizaje ajustados a la edad de cada niño. Los postulados de este autor giran en torno a 3 ideas. La educación debe centrarse más en el alumno y no tanto en el docente. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación comienza desde el nacimiento. Rousseau defendía los derechos del niño, principalmente derecho a la salud y derecho a la educación. Juan Jacobo Rousseau fue un autor que escribió muchísimos libros, muchísimos escritos. Muchas de sus ideas, mucho de su pensamiento no fue bien visto en su época, principalmente por los gobiernos. Debido a esto, estuvo viviendo de ciudad en ciudad. Uno de los libros más importantes que escribió Rousseau es Emilio o de la Educación, donde expresa lo que él consideraba necesario para una sociedad integrada por ciudadanos libres. Participan sobre la organización de la comunidad y los asuntos públicos. El texto está dividido en 5 partes. Las 3 primeras se dedican a la niñez, la cuarta se consagra a la adolescencia y la última se refiere a la educación de Sofía, mujer ideal y a la vida parental, política y moral de Emilio. Juan Jacobo Rousseau fue uno de los personajes más influyentes de su época. Cuenta con un aproximado de 25 escritos donde habla de muchísimos temas, entre ellos la política, sociología, botánica, religión, música, pedagogía, entre otros.
Este autor de verdad se preocupaba por la educación de todos los niños. Decía que se debe de partir de sus intereses. También se debe respetar la edad en la que se encuentra el niño. De ahí parte para el desarrollo de su educación. También tiene muy en cuenta el papel de la familia en la educación de todos los niños, principalmente porque él creció huérfano de madre. Era partidario de la idea de que el docente debería de generar un ambiente propicio de aprendizaje, un ambiente donde al alumno le den ganas de aprender. Solo de esta manera la educación puede ser efectiva, pero también tiene que tener en cuenta los intereses de los alumnos, la edad que tienen y principalmente centrarse en la práctica y en la experiencia. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero. Un poco también de lo que concuerda el personaje de Rousseau, yo lo entrelazaba con otros pedagogos como Jean, que respetaba los periodos de aprendizaje de esa edad. Entonces también decía, como lo comentaba en el video, que dependiendo de la edad y los intereses de cada individuo, pues ahí se debe de partir para su aprendizaje. Y sinceramente yo no he escuchado mucho de este pedagogo, pero y como digo, hilándolo con los demás pedagogos, pues tenían una gran visión de la educación que a veces o algunas escuelas quieren implementarlos, a lo mejor no al 100%, pero son herramientas que nos pueden ayudar como docentes al momento de dar una clase, entonces llegar pues a nuestra realidad, que es el aprendizaje dominio pleno de los alumnos. No sé si tengan alguna pregunta. Mari, Cari, ¿preguntas? No, todo bien. ¿No? No, maestro, todo bien. Sí, creo que no está tan confuso como yo que lo relacioné con otros pedagogos, es un poco más fácil de entender. Y como actividades preparé un crucigrama en la página de EducaPlay, ahorita les voy a poner el link en el chat. Es por tiempo, son palabras claves que destaca el uso como es el aprendizaje, niños, adultos. Entonces me gustaría que con esta actividad pues quedaría un poco más claro con palabras concretas para nosotros identificar, no sé, el aprendizaje en adultos y niños con Jacobo Rousseau. Igual, ahorita se los mando en un segundito. Ya se los envié, igual me dicen si pueden entrar. ¿Puedes compartir tu pantalla para ver cómo se da el crucigrama? Por favor? Sí, sí, claro, ahorita lo comparto. Es este Rosso Pedagogía. Es el crucigrama. Las palabras son Rousseau, pedagogía, educación, libres, aprendizaje, realidad, aptitudes, niños, adulto, hábito y desenvolvimiento. Ok, si quieres, vete a tu presentación y ¿cuánto tiempo nos das para responderlo? El tiempo que creo que 1 minuto sería suficiente, igual las que alcanzan a responder. Y si quieren como evidencia pueden compartir una captura de pantalla o igual compartirlo aquí. Sí, porque sería dentro de las actividades de clase. Sí.
¿Cómo van las demás? ¿Ya terminaron? Pero le tomé captura. ¿Ya terminaste? Creo que Yo sí, ya, maestra. un minuto fue muy tenso. No, pero está bien, importante es, Yo llevo cuatro pues, y medio. ajá, es identificar, pues, palabras clave que lo relacionen. Sí, nada más me faltaron como 2. Ay, Mari. ¿Voy a mandar la captura al grupo o la voy a imprimir, maestro, para pegarla en evidencia? No, lo puedes poner en tu evidencia de la clase del día de hoy. Está bien, gracias. Bien, eso es todo, Andrea. Sí, maestro, de mi parte sería todo. Ok. Cari, ¿lista? Sí, profe, voy a compartir mi pantalla. Adelante. Listo, ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, muy buenas tardes a todos. A mí me tocó exponer el personaje de John Dewey y voy a presentar los temas que eh, voy a exponer el día de hoy. Voy a exponer la biografía, principales aportes a la educación, las propuestas metodológicas, la educación, el alumno, el papel del maestro, aportaciones a la escuela actual y por último la línea del tiempo. Ok, bueno, su biografía es John Dewey, fue un filósofo, psicólogo y pedagogo, nació en Berlín en el año de 1959 y murió en el año de 1952 a los 93 años. Se graduó en la universidad doctorándose en filosofía. Es conocido por ser uno de los fundadores del pragmatismo y fue la figura más representativa de la pedagogía progresista en los Estados Unidos. Sus obras más importantes fueron La democracia y la educación, Mi credo pedagógico, La escuela y la sociedad, el niño y el programa escolar. Los principales aportes en la educación. Eh, John Dewey ha sido uno de los representantes más ilustres de la filosofía experimental en la pedagogía. Sus ideas principales estuvieron profundamente unidas al pragmatismo, como ya lo dije. Esto se debe, lo que él decía, que se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales y no escuchando. Decía que para llegar a la finalidad formativa del conocimiento debía de pasarse por 3 etapas primordiales. El primero, que son los hechos y acontecimientos científicos. La segunda, las ideas y razonamientos. Y por último, la aplicación de resultados a nuevos hechos específicos. Él decía que para llegar a un buen aprendizaje tenías que seguir estas etapas con tus alumnos. Su propuesta metodológica. La propuesta de John decía que consta de 5 fases. La primera, que es consideración de alguna experiencia actual y real del niño. O sea, esto para que el alumno relacione su experiencia o situación que está viviendo actualmente para que él pueda aprender de una forma más fácil. La segunda, identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. También toma esa parte de la experiencia. Por ejemplo, si tú tienes ya
varios años trabajando en un lugar y agarras experiencia y en base a eso, el aprendizaje se va a dar muy fácil. Eh, el punto 3, inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. También al momento de estar tú buscando las soluciones o buscando más información, pues se aprende de una forma investigando y no nada más de lo que te dice el maestro, ¿no? 4, formulación de la hipótesis de la solución y por último, la comprobación de la hipótesis por acción. Eh, Seguimos con la educación. Él decía que, bueno, él llegó a Chicago con la idea de establecer una escuela experimental por cuenta propia. En 1984 expresó que cada vez tenía más presente en su mente la imagen de una escuela cuyo centro y origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva en la que su labor se desarrolle siempre en dos direcciones. Por una parte, que es la dimensión social de esta actividad constructiva, y por otra parte, el contacto con la naturaleza que se proporciona la materia prima. Eh, John defendió que la labor teórica en contacto con las exigencias de la práctica se va a construir el componente fundamental de un departamento de pedagogía, que fue el elemento esencial de todo sistema. Ya en el año de 1896, abre sus puertas la Escuela Experimental de la Universidad de Chicago, que pronto pasó a llamarse Escuela de Wade. Las hipótesis que se experimentaban en ese laboratorio eran estrictamente las de la psicología funcional y la ética democrática. Esta escuela que menciono, pues fue la más, bueno, la más conocida de los Estados Unidos y la escuela que se basó en un método experimental y además desarrollaría, perdón, en el desarrollo del niño las competencias necesarias que fuese capaz de resolver los problemas que se plantean. O sea, hemos visto, creo que varios autores en donde desarrollan este tipo igual de método, en donde los niños ponen esa parte de que ellos mismos van a ser capaces de resolver los problemas y él este, expuso eso en su teoría. En esta escuela, el alumno decía que debía ser capaz de aprender a investigar y explorar, además de una condición indispensable, sería sumergirse en el ambiente y aprender de la experiencia, o sea, los métodos que ya expliqué antes. De esa manera podría reaccionar siempre con interés, flexibilidad y curiosidad ante nuevas situaciones, así como responder de manera creativa en las aulas. Y algunos de los perdón, métodos y materiales que él usó era que el niño lo dejáramos en su espacio para que se dedicara a trabajar en lugar de escuchar. El alumno, pues él decía que los niños no eran limpias pistolas pasivas, que en cambio eran unos alumnos activos y que tenían consigo el interés y que por ello cuando el niño llegaba en el salón ya era interesante, o sea, tenía que ser activo y la función de la educación sería tomar esa actividad, ¿no? De que la escuela tenía que ser o tenía que estar encargado o hacer que el alumno asuma ese papel activo y no el método tradicional que se hacía antes, donde el maestro era quien daba las clases y se hacía lo que el maestro dijera, ¿no? Aquí en esta parte ya se cambió porque ya o sea, el objetivo era que los alumnos ya sean más activos, que participaran más y así. Y el maestro.
O sea, los maestros tenían que ser capaces de buscar estrategias didácticas que desarrollen y estimulen las facultades activas de los alumnos. O sea, lo mismo que decía de que ya se cambió esa parte de que los maestros tenían la razón o de que se va a hacer, eh, eh, no sé, clases muy estrictas. Esta parte ya como que el maestro ya empieza a buscar nuevas herramientas, nuevas estrategias, metodologías y pues para que los niños aprendieran más haciendo muchas cosas teóricas y prácticas, ¿no? Para que se mezclaran en esta parte y que en total sería el alumno activo. Aportaciones a la escuela actual. La educación actual fundamentalmente su base a las ideas pedagógicas propuestas por este autor nos dice que consiste en que el alumno quien experimente y descubra un mundo en forma autónoma, que sea autónomo, ¿no? Y el maestro ya sería como el acompañante o el guía. Su huella ha dejado notablemente impregnada en el ámbito de la reforma educativa que hoy en día todavía sigue implícita. Y por último, la línea del tiempo. Aquí anoté unas fechas importantes eh, sobre este autor. Por ejemplo, el año donde nació, eh, pues el comienzo de sus estudios, el año en el que se doctoró. eh, También se casó con Harry Chima, que fue igual una colaboradora que lo ayudó y entre los dos estuvo investigando cosas y problemáticas de la educación, ¿no? En 1996 ya creó la escuela que se llamó The Way en la Universidad de Chicago. En 1897 ya se desarrolla sus propuestas teóricas y metodologías que marcaron pues la historia de la pedagogía. En 1900 pues asumió como profesor del curso de pedagogía en la Universidad de Nueva York. En 1916 se publicó La Democracia y Educación, que fue una de sus obras más importantes. En 1929 cofundó la Liga de la Acción Política Independiente e impulsó el sindicalismo docente. Y en 1952 falleció en la ciudad de Nueva York a los 32 años. Y referencia. Eso es todo, maestro. También desarrollé una actividad eh, que es una sopa de letras, donde mis compañeras van a tratar de buscar las letras, digo, las palabras. Pues voy a dar un tiempo, creo que de 5 minutos, o si lo terminan antes, ya que tomen la captura y ya, eso es todo. Voy a compartir la liga. Eli, Ajá, lo voy a poner aquí en el chat, así como lo hizo Andrea, más rápido. Ujú. Muy bien, se nos está terminando el tiempo en la primera parte de la clase, entonces entren a realizar la sopa de letras y en 5 minutos nos conectamos, son 1:34, 1:40 nos volvamos a conectar para continuar, ¿les parece? sí, maestro.